noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Sea bienvenido cada uno de ustedes. Es hermoso este tiempo y lo vamos a poner en las manos del Señor. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta hora. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Que tú hoy nos estás dando la oportunidad de aprender de ti cada día, Señor. Abre nuestro corazón, Padre de la gloria, para que podamos, Señor, recibir lo que tú tengas para cada uno de nosotros, Señor amado. Ayúdanos a atesorar, Señor, esos hermosos detalles, Señor, que tú tienes en tu palabra para cada uno de nosotros, Señor, porque te conocemos a ti cada vez, Señor, que abrimos tu palabra, Padre de la gloria. Bendícenos, Señor, en esta hora. Bendice a tus hijos, a tus hijas, Señor, porque ya se han hecho presentes a este lugar, Señor amado. Te pido, Señor, que seas tú tomando el control de este momento, Padre Celestial, y que no seas, Señor, únicamente mi boca, Señor, hablar por hablar, sino que seas tú, Señor amado, que nos ayudes y que nos capacites y que nos enseñes a meditar en tu palabra, en tu hermosa palabra, Señor. Que seas tú derramando, Señor, ese espíritu de sabiduría y conocimiento, Señor, y de revelación en cada uno de nosotros, Padre. Y queremos aprender de ti cada día, Señor, y conocerte cada vez más. Es el anhelo de nuestro corazón, papito bueno. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Regálele una ofrenda de palmas al Señor, porque Él se lo merece y Él vive para siempre. En esta hora vamos a ir un poquito, algo rapidito, porque ya se nos agarró un poquito el tiempo por ahí, y hoy vamos a ver nuestro segundo tema, que es el bautismo en las aguas. Amén. Vamos a aprender, porque cada vez que leemos la palabra del Señor, el Señor hace algo diferente en nuestro corazón, y cada quien, el Señor que nos ayuda a interpretarlo, ¿verdad? Vamos a iniciar en esta hora, ¿verdad? Y pues lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Vamos a leer en Marcos capítulo 1. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrieron y que el Espíritu como paloma descendía sobre de él, dice su palabra. La palabra del Señor acá nos enseña que nuestro Padre Celestial ha dejado ordenanzas en la Biblia para nosotros, sus hijos, los que ya nos ha dado la oportunidad de recibirle como nuestro Salvador y de reconocer que Él murió y resucitó por nosotros en la cruz del Calvario, que Él dio su vida por nosotros, que fue derramada esa sangre por cada uno de nosotros, ¿verdad? Que valemos la sangre de Cristo. La palabra del Señor nos enseña en el Nuevo Testamento que el bautismo en aguas es un mandato, una ordenanza de nuestro Padre, que incluso podemos ver acá bien claramente que nuestro Señor Jesús en aquellos días, dice, que vino de Nazaret de Galilea, fue bautizado, dice su palabra. Es el mayor ejemplo, ¿verdad?, de esta ordenanza de obediencia a nuestro Padre Celestial. Yo era una de las que me preguntaba, ¿verdad?, que Él, siendo sin mancha y sin pecado alguno, ¿por qué se iba a bautizar? Pero me doy cuenta que el ejemplo que Él nos deja ahí, la enseñanza que nos deja a nosotros, que a pesar que Él de dónde venía, ¿verdad?, que se despojó de su reino y se hizo hombre,
Él nos vino a dar una lección y definitivamente Él nos vino a dar el ejemplo de la obediencia. Amén. Entonces, cuando nosotros le recibimos al Señor Jesús, que es el primer regalo, que Él es el primer regalo, lo da en nuestra mano cuando nosotros le recibimos al Señor Jesús, de ahí ya no hay nada que impida que nos podamos bautizar para poder caminar en obediencia al Señor. Amén. La palabra del Señor nos habla en el libro de Éxodo, nos pone acá una figura y nos habla de los egipcios y nos habla del pueblo de Israel. Yo quisiera ahí, si me pueden ayudar a leer en el nombre de Jesús, Éxodo 14. Si ya lo tiene por ahí, hermanito, leamos en el nombre de Jesús. 14:23. Gloria a Dios, amén. Así dice la bendita palabra del Señor. Dice: después les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Pánfilia, ¿sí? Y después de predicar en la palabra de Perge, descendieron a Atalía, y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la hora que habían cumplido. El 27 dice: cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho en ellos, y como había abierto a los gentiles la puerta de la fe, se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Amén. Leamos el 31, hermanito, disculpe. El 23, perdón, el 23, solo el versículo 23 dice: entonces los egipcios reanudaron. Ya, amén, amén. Amén. Disculpe, hermanito, ya ese ya leyó. Muy bien. Léame el 31, hermanito, por favor. El 31. Versículo 31 del capítulo 14. Vamos a ver. Ahí nos habla de Faraón cuando iba siguiendo a los israelitas. Amén. ¿Verdad? Él vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyendo a Jehová, Amén. a Moisés, su siervo. Amén. O sea, en que este, le creyó a Moisés, ¿verdad? Amén. En este capítulo, ahí podemos ver cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, ¿verdad? Podemos ver que en Egipto es figura de la cautividad, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que cuando nosotros nos bautizamos, estamos siendo despojados de todo pecado, estamos siendo liberados de toda maldición, porque mire, mi hermano, todo esto ahí sí que es por fe, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es por fe, definitivamente. Y aquí podemos ver cuando el mar se abrió y pasaron los israelitas, ¿verdad? Y luego el mar, el Señor lo cerró y ahí quedó sepultado los enemigos que venían detrás del pueblo de Israel. Y esto, si lo pasamos en estos tiempos, quiere decir que cuando nosotros somos bautizados en las aguas, el Señor permite que nosotros esté siendo enterrado ahí toda maldición, todo pecado, todo aquello que al Señor
empieza a limpiar, ¿verdad? Él empieza a hacer algo en nuestra vida, empezamos a ser una nueva criatura en el Señor, andar en novedad para Él, ¿verdad? La Biblia también nos habla, antes de continuarle quiero hablar de, hay una mujer, yo vi el nombre acá, ella se llama Lidia y está en Hechos capítulo 16, ¿verdad, hermanito? Hágame favor de leerlo, ahí tenemos otro ejemplo de alguien que después de creer en el Señor inmediatamente fue bautizada en las aguas. Y de este personaje nos habla en Hechos 16:13. Amén. Puede leerlo, hermanito, gracias. Amén. Dice la bendita palabra: el día de reposo fuimos a la orilla del río que estaba fuera de la puerta, donde se reunieron para orar. Nos sentamos y hablamos con las mujeres que habían llegado. Una de ellas, que se llamaba Lidia, era vendedora de púrpura en Tiatira y ya desde antes adoraba a Dios. Mientras Lidia escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. El 15: entonces la bautizamos junto con los demás miembros de su familia. Si ustedes creen que soy fiel al Señor, nos dijo ella, vengan a hospedarse a mi casa. Y su insistencia fue tal que aceptamos. Amén, aleluya. Ahí podemos ver que nos habla de un personaje llamado, ella se llamaba Lidia, ¿verdad? Nos cuentan la historia en el libro de los Hechos, que inmediatamente ella, después de creer, dice ahí, ¿verdad?, fue bautizada. Ahí podemos ver otro ejemplo. E igual que la palabra del Señor nos habla de un hombre en la Biblia, de un eunuco que venía de regreso, dice, Jerusalén, venía leyendo las escrituras, y un ángel de Dios le habló a Felipe para que fuera al sur, y se encontró a este varón etíope, dice, y no entendía lo que él leía. Este varón etíope dice que no entendía lo que leía, al que le anunció el evangelio. Felipe fue el medio que Dios utilizó, el vaso, para poderle hablar del evangelio. Ahí sí que el trabajo de nosotros, hermano, poder hablarle del amor del Señor, de la salvación, del evangelio a las personas, para que cuando las personas reciban al Señor Jesús puedan ser encaminadas y luego pues bautizadas, ¿verdad? Esto nos habla en el libro de Hechos de este personaje, pero si usted gusta pues lo puede anotar y leerlo más tranquilamente, que es Hechos 8:27, ¿verdad? Que ahí ese texto pues nos quiere decir, en base a la escritura bíblica, que no hay nada que nos impida poder bautizarnos después de recibir al Señor Jesús, ¿verdad? De bautizarnos en las aguas y bautizarnos de una manera correcta, ¿verdad? De una manera como el Señor manda. Ahí veríamos el ejemplo de en el Mar Rojo, cuando dejaron sepultado a los egipcios. Ahí vemos que definitivamente cuando el mar se cerró, ahí quedó totalmente hundido, ¿verdad? Entonces, la forma correcta de poder ser bautizados es totalmente sumergidos en agua, ¿verdad? No de otras formas como quizás algunos conocemos o no sé, ¿verdad? Pero ya en base a la palabra del Señor sabemos que la forma correcta es sumergirnos totalmente. Y acá nos habla de una palabra griega que significa, que quiere decir baptizo, y eso lo podemos ver en el Strong, es la palabra G907, y esta palabra significa dejar abrumado, totalmente mojado,
bautismo, dice, bautizar, lavar totalmente. Somos limpios, mis amados hermanos, ¿verdad? Porque cuando usted lava una prenda, es porque está sucia y la quiere dejar limpia, bonita, planchada para volverla a utilizar, para utilizarse, ¿verdad? Entonces, esto significa esta palabra totalmente mojado, ¿verdad? La palabra, y deriva de la palabra baptista, que es un proceso de sumersión, ¿verdad? Somos sumergidos totalmente, ¿verdad? No podemos quedar la cabeza o solo por acá o no, ¿verdad? Sino es totalmente. Y yo creo que aquí todos somos bautizados, ¿verdad, mis amados hermanos? Ustedes todos somos bautizados, porque también hay una edad adecuada, ¿verdad?, para el bautismo. La palabra del Señor nos habla en el libro de Lucas capítulo 3 y el versículo 23 dice: y Jesús mismo al comenzar tenía unos 30 años, siendo hijo según se suponía de José, hijo de Elí. Aquí nos enseña la palabra del Señor que nuestro Señor Jesús, Él ya era una persona madura, ¿verdad? Él tenía 30 años y definitivamente esto nadie lo tiene que obligar, mi amado hermano. Es algo que tiene que nacer de su corazón, algo que definitivamente nos va a hacer caminar para poder empezar a gozar, a poder empezar a disfrutar los beneficios, ¿verdad?, del bautismo en aguas. Porque déjeme decirle que no se queda solo ahí el ser bautizado, ¿verdad? Ahí pueden ver, mis amados, perdonen, no les había puesto lo de la palabra, y pueden anotar, ¿verdad?, lo que es la palabra, el significado de la palabra bautizo, que es en la palabra griega, ¿verdad? Sabemos que en el Nuevo Testamento había palabras hebreas, ¿verdad?, donde el Señor nos va explicando, vamos aprendiendo ahí de qué se deriva esa palabra y el significado, ¿verdad? Poco a poco vamos en el nombre de Jesús aprendiendo de la palabra del Señor, y es hermoso, ¿verdad? La verdad que yo creo que nunca dejamos de aprender, mis amados hermanos. Es tesoro tras tesoro y es algo hermoso, es un regalo tras regalo el ir aprendiendo de la palabra del Señor. Porque mi hermano, créame, yo estoy sentada acá, pero créame que no es porque la hermana toda se la sabe, por eso está ahí. No, mis amados hermanos, todos somos iguales ante los ojos del Señor, y reconozco que nos cuesta aprender, pero el Señor es tan hermoso que Él nos da ese regalo, ¿verdad?, de poder aprender de Él. Y el bautismo tiene beneficios, y hoy vamos a hablar de unos beneficios del ser bautizados y del ser obedientes, mi amado, porque como le decía, todo esto es por fe. La Santa Cena es una de las ordenanzas también, pero eso lo van a ver más adelantito, ¿verdad? Ahorita estamos viendo lo que es el bautismo, que definitivamente quedamos que la palabra del Señor es clara y dice que es una ordenanza de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Para caminar en una novedad, ser nuevas criaturas, nacer de nuevo para el Señor. Ahí está el texto que leíamos, ¿verdad?, donde dice que nuestro Señor Jesús, pues Él empezó su ministerio automáticamente después de que Él fue bautizado. Es como una activación en Cristo, ¿verdad?, en el Espíritu, en el Señor. Es algo así, ¿verdad?, ser activados para poder nosotros empezar a caminar en esa novedad de vida. Amén. Vamos a ver en esta hora también, mis amados hermanos, tenemos que saber que no cualquiera nos puede bautizar, ¿verdad? Eso es bien importante, mis amados. Tienen que
tenemos que saber que para esto tiene que ser un pastor o un anciano que sea delegado, ¿verdad? Y que ustedes y que yo sepamos, ¿verdad? Que verdaderamente está autorizado y está bajo esa cobertura, ¿verdad? Que para poder hacerlo. Y tiene que ser una persona definitivamente madura en lo espiritual, alguien que verdaderamente tenga lo espiritual y el conocimiento de lo que está haciendo para nosotros, ¿verdad? Amén. Amén. Solo una aclaración con lo de la edad. Dice que Jesús empezó su ministerio a los 30 años o que Él se bautizó a los 30 años porque lo que nos quiere dar a entender la Biblia es de que a esa edad Él ya tenía la madurez, como decía Berito, de reconocer sus pecados. Y toco ese tema porque a veces dicen que los niños no se pueden bautizar, y ahí es también donde entra el tema de la hermana Vero, de que un pastor tiene que evaluar al niño si el niño es ya maduro para reconocer sus pecados, para reconocer de que fallamos. Entonces, si el ministro reconoce que ese niño ya es una persona madura y consciente, ahí ya es donde ya se puede bautizar un niño. No necesariamente tiene que tener 30 años, sino que con que sea ya consciente de las cosas que él hace o del pecado o de dónde nos sacó el Señor, ese niño ya se puede bautizar. Amén. Amén. Gracias, Daniel, por ese aporte importante, ¿verdad? Y no sé si hasta aquí pues habrá alguna duda. Estamos platicando, mis amados hermanos, estamos hablando del Señor y con confianza, ¿verdad? Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda y yo no le pueda responder en este momento, créame que consultaré con nuestros padres espirituales y con mucho gusto ellos nos dan la respuesta en el nombre de Jesús. ¿Verdad? No sé si alguien más tiene algún aporte. Amén. Ahí estamos. ¿Seguros? Bueno, gracias a Dios, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Pues vamos a ver uno de los beneficios que tiene el ser bautizados en las aguas, ¿verdad? Porque hay varios bautizos, ¿verdad? El del Espíritu Santo y el de la palabra del Señor, ¿verdad? Es algo hermoso que el Señor nos vaya dando poco a poco, que podamos experimentar. Amén. Uno de los primeros beneficios es el perdón de pecados. Cuando nosotros le aceptamos al Señor Jesús, nosotros con nuestra boca confesamos y le decimos a nuestro Padre que nos perdone, ¿verdad? Entonces tenemos inmediatamente un arrepentimiento en nuestro corazón que sea genuino, ¿verdad? Para que el Señor lo tome en cuenta y Él pueda perdonarnos y así nosotros apartarnos del pecado. Amén. En Hechos 2:38 dice la palabra del Señor: y Pedro les dijo: arrepentidos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Imagínense, mi hermano, qué hermoso. Fíjense que yo en esta parte, y qué bueno que aquí está Daniel, porque yo, si no estoy mal, escuché, porque alguien me preguntó, fíjense mis amados, que cuál era la forma correcta de poder bautizarnos. Pero yo, si no estoy mal, escuché que puede ser como dice en este versículo, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y puede ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, creo que estoy en lo correcto, ¿verdad, Daniel? Sí, muchas veces se ha hecho esa pregunta de si estará bien, cuál es la forma correcta, si
en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Y las dos son correctas. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús, sabemos de que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, que se le fue dado todo el poder a Él, que Él está allá en los cielos, y sabemos de que Jesús es Dios. Y también porque en el nombre de la Trinidad, porque los tres también son Dios. Entonces no hay una forma específica de, no, solo en el nombre de Jesús, si no, no me bautizaron bien, o solo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si no, no me bautizaron bien. No hay una forma determinada, sino que las dos son correctas, así como nosotros también cuando oramos decimos Padre nuestro o Jesús o a quien nos refiramos, siempre hablamos con el Señor, siempre hablamos con Dios. Lo mismo es con el bautismo. No importa en nombre de quién sea, mientras siempre sea en el nombre de Jesús o en el nombre del Espíritu Santo, del Padre o del Hijo. Mientras sea en nombre de, así que del Señor Dios Todopoderoso, y mientras seamos completamente cubiertos bajo el agua, sabemos de que el bautismo fue hecho de una manera correcta. Amén. Gracias, Daniel. Así es que usted no se preocupe. Si usted fue bautizado de cualquiera de las dos formas, o sea, que alguien hayan dicho en el nombre de Jesús, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es correcto, ¿verdad? Y totalmente sumergido. Amén. Y qué hermoso, porque aquí nos habla, ¿verdad?, de los beneficios, como decíamos en el primer beneficio, el perdón de pecados. Esto es muy importante porque empezamos a ser libres, a romper ataduras, ¿verdad? Y empezamos a disfrutar de esa libertad en Cristo Jesús. La segunda es la esclavitud, ¿verdad? Creo que vamos a ir un poquito más apresuraditos porque vamos a pasar un examen también. Amén. Entonces apunte por ahí si usted gusta. Es la segunda es libertad de la esclavitud. Ahí podemos ver, como leíamos al principio, ¿verdad?, que el pueblo de Israel fue libre, fue hecho libre de Egipto, ¿verdad? Entonces, pero acá está un texto en Primera de Corintios donde dice: y en Moisés todos fuimos bautizados en la nube y en el mar, dice, ¿verdad? Cuando nos habla la palabra del Señor, cuando venía al pueblo de Israel, ¿verdad?, que lo cubría una nube, que todo lo que el Señor los protegió durante el desierto, ¿verdad? Entonces eso es algo bien importante, ser libres de la esclavitud, mis amados hermanos, de aquellos placeres del mundo. Empezamos poco a poco a ser despojados. Uno de ellos pues quizá podría, llámese vicio, llámese chisme, mentira, todas esas que nos hacen esclavos, ¿verdad?, de Satanás, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Entonces es muy importante porque el caminar en Cristo Jesús es por fe y venimos a ser libres, libres del mundo. Amén. El otro es el tercero, debilita al hombre viejo, ¿verdad? Esto es bien importante, mis amados hermanos. ¿Qué diremos entonces? Dice en Romanos 6. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, es ahí donde habla que cuando nosotros somos sumergidos, morimos al mundo, morimos al pecado, y cuando nos regresan, ¿verdad?, del agua para salir, es cuando nosotros ya venimos despojados de todo eso. ¿Cómo viviremos aún? Dice la palabra del Señor. En Él, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Amén. El cuarto beneficio es sepultados.
Esto es espiritualmente hablando, ¿verdad, mis amados hermanos? Somos bautizados para morir al pecado, ¿verdad? Por tanto, hemos sido sepultados, dice, con Él por medio del bautismo para su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en una novedad de vida, dice este pasaje, ¿verdad? Aquí nos habla y nos explica que era lo que le decía, que es espiritualmente hablando, ¿verdad? Si nosotros creemos que nuestro Señor Jesús resucitó de los muertos y que Él hoy vive por gracia y misericordia de Él, ¿verdad? Que hizo ese sacrificio hermoso por nosotros. Entonces nosotros aceptamos todo eso, lo vivimos, lo confesamos, lo creemos, tenemos fe y empezamos definitivamente a vivir en una vida nueva, una vida en Cristo Jesús. El quinto beneficio es resucitamos para andar en una nueva novedad de vida, ¿verdad? Era lo que platicábamos en Colosenses capítulo 12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, que es espiritualmente hablando, ¿verdad, mis hermanos? En el cual también habéis resucitado con Él por fe. Ahí nos dice, ¿verdad? Por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó a Él de entre los muertos, dice, ¿verdad? Entonces, definitivamente es necesario que nosotros cambiemos totalmente nuestra manera de vivir desde que nosotros recibimos al Señor. Luego nos bautizamos. Es necesario, mis amados hermanos, que nosotros empezamos de verdad a caminar, a buscar del Señor, a despojarnos de todo aquel hombre que éramos anteriormente. Esto nos va a llevar al sexto beneficio, que es tener una buena conciencia, ¿verdad? Es bien importante que nosotros podamos cuando andemos en nuestro trabajo, donde estudiamos o en cualquier lugar, nosotros que vean, porque ven al Señor en nosotros, ¿verdad? Imagínense que nosotros digamos que nosotros somos hijos de Dios, que somos evangélicos y que somos hijos de Dios y nuestra conducta no sea adecuada. ¿Qué conciencia vamos a tener para nosotros hablarle a otra persona de la salvación? Ahí sí que, como dice, perdón, ¿con qué cara vamos a poder? Sería vergüenza. Y lo peor de todo es poner en mal, ¿verdad?, el testimonio a nuestro Señor Jesús. Eso creo que sería muy triste, mis amados hermanos. Así es que tenemos que caminar en el Señor para tener una buena conciencia. Y en Primera de Pedro nos dice eso. Hermanito, si alguien quiere leer este texto. En este versículo nos habla, ¿verdad?, de la buena conciencia. Gloria al Señor. Amén. Y dice la bendita palabra del Señor, y la voy a leer en la Nueva Reina Valera. Dice: y esa agua simboliza el bautismo, que ahora os salva, no quitando os salva quitando las impurezas del cuerpo, sino pidiendo a Dios una buena conciencia para la resurrección de Jesucristo. Amén, así es. El siguiente beneficio es el número 7 y nos habla de la convertirse en discípulos. Posteriormente al bautismo, pues es necesario congregarnos, ¿verdad? Buscar una iglesia donde nos enseñen verdaderamente la sana doctrina, la palabra del Señor. Y gracias a Dios, pues el Señor ha sido bueno, ¿verdad?, que nos ha regalado este lugar y nos ha bendecido con unos pastores. Ahí sí que el Señor los usa grandemente, mis amados hermanos, ¿verdad? Ellos son un ejemplo para nosotros
de lo que es la palabra del Señor y el amor del Señor hacia nosotros. Ellos son el ejemplo, porque ahí sí que ellos nos instruyen en esa sana doctrina, en esa palabra del Señor. Tenemos que tener nuestros oídos y nuestro corazón dispuesto y cuidado, ¿verdad?, de lo que escuchamos, ¿verdad? Dice que luego el convertirnos en discípulos es necesario que nosotros pues podamos escuchar la palabra del Señor para poder nosotros empezar a trabajar, como lo decíamos en el texto anterior de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Cuando Él estuvo acá, dice que inmediatamente después de que Él fue bautizado, empezó su ministerio. Y aquí puede hacer que el Señor, para la gloria de Él, seamos llamados para algún ministerio. Mis amados, no nos menospreciemos, porque ahí sí que el Señor es tan hermoso y nosotros nos podemos ver con ojos carnales, pero el Señor nos ve con ojos de amor y con ojos, ahí sí que definitivamente Él es perfecto, ¿verdad? Y Él sabe a quienes puede dar esos hermosos ministerios, dones, o yo no sé, que el Señor tenga para cada uno de nosotros, ¿verdad, mis amados hermanos? Y en Mateo 28 dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un trabajo que como hijos de Dios tenemos que ejercer automáticamente después de ser bautizados, ¿verdad? Después de ser discipulados y empezar nosotros a caminar en el Señor, tenemos que compartir eso que nosotros estamos viviendo, esas experiencias hermosas que nosotros empezamos a vivir con el Señor, ¿verdad? Y empezar a predicar la palabra del Señor. Y una de las mayores, ahí sí que muchos, pero ¿cómo voy a predicar o voy a hablar del Señor? Pero el ejemplo es el mayor ejemplo que podemos dar, ¿verdad? Nuestro testimonio. Ahí puede ser tocadas muchas vidas. E incluso hay gente que nos conoce cómo éramos anteriormente, cómo vivíamos anteriormente, y más sin embargo hoy hay gente que ha visto cómo el Señor, ahí sí que para su gloria, Él ha transformado nuestras vidas, mis amados hermanos. No hemos llegado a una perfección, obviamente, ¿verdad? Porque sí es bien difícil, pero ahí vamos, capacitándonos para la gloria del Señor. No sé si hasta aquí estamos bien, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver el último beneficio, que es el número 8, y dice: participar de la resurrección, dice la palabra del Señor. Amén. Y lo puede leer, hermanito, el último. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 3. Amén. Dice la bendita palabra del Señor: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice la palabra. Amén, aleluya. Continúa el siguiente, hermanito, el 5. El 5 dice: porque así como hemos sido unidos en Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en su resurrección. Amén, aleluya, gloria a Dios. Esa es una parte muy importante, mis amados. Ese beneficio creo que lo anhelamos, ¿verdad? Cuando nosotros muramos, tenga por seguro que si estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y vamos con Él al paraíso, que en el nombre de Jesús así sea, mis amados hermanos, ¿verdad? Tenemos ese beneficio, ¿verdad? De que somos resucitados. La palabra del Señor dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Imagínense, mi hermano, para gozar de ese regalo que el Señor ya nos dio de un principio, y es un regalo que se va a gozar por toda la eternidad. Imagínense, mi hermano, vivir con el Señor por toda la eternidad. Yo sé que hoy en este mundo sufrimos, tenemos padecimientos, tenemos muchas cosas que
no tenemos que decir que injusto porque nosotros no nos lo merecemos, no, claro que no, mis amados hermanos, tenemos que aprender con la ayuda del Señor a vivir con todo lo que las situaciones difíciles, procesos, todo lo que el Señor está establecido como ser humano en la tierra, que vivamos acá, que este mundo, si lo vemos así, es sufrido, porque aquí sufrimos realmente, ¿verdad? Hay enfermedades, hay muerte, hay pobreza, pero para nosotros que somos hijos de Dios es diferente, mis amados hermanos. Por eso dice aquel coro, ¿verdad? Que es tan diferente estar en Cristo, es hermoso. Entonces, hasta aquí lo dejamos en esta hora. Ahí sí que sea nuestra mayor motivación, mis amados hermanos, ¿verdad? El poder tener nosotros esa meta de poder verle al Señor tal y como Él es. Mis amados, de veras, eso es algo que tenemos que definitivamente tener con certeza que así será. Amén. Y pues en esta hora aquí traemos le voy a pedir a mi hermanito Daniel.